Y les decía que tenía que poner la componente del primer vector, 3i, es decir, 44,52 menos 44,52. Y abajo vamos a poner la componente del segundo vector, que me dicen que multiplique, es 16,04 con menos 17, creo que era, ¿no? Menos 17,84. Esto multiplicado por el unitario K. Entonces, este resultado, ¿a qué va a ser igual? Primero, multiplico la diagonal principal, que es esto, y luego le resto la otra diagonal, diagonal secundaria. Sí, así es como se resuelve un determinante. Por lo tanto, tendría que yo multiplicar, pero voy a dejarlo indicado por ser el primer ejercicio. Tendría que multiplicar 44,52 por menos 17,84. ¿Sí? Menos 16,04 por menos 44,52. ¿Sí? Sabemos que el resultado final de esto nos va a dar en K. Entonces esto es igual a, multipliquemos 44,52 por 17,84. Me da menos 794,24 podemos dejarlo. Acá me va a dar más 16,04 por 44,52. 714, ¿no? Perdón, 714. Coma 1 o coma 10. ¿Sí? Esto en K. Esto nos va a dar, sumando los dos, nos quedaría menos 80,13, ¿no? Menos 80,13K. Esto sería el resultado de haber multiplicado 3 veces I, producto vectorial, por 2 veces F. Y ya tendríamos la respuesta. Sí, entonces miren, apliqué la definición de determinante. Esto está medio feo, vamos a hacerlo bonito. Se determina. Ahí. ¿Ya? Ya, vamos a dejarlo ahí. Y por K. Listo, entonces hemos hecho el literal D. ¿Qué nos pide el otro literal? El E nos pide la proyección de E sobre el vector resultante de I más F. Cargoso el ejercicio, ¿no? Bien. Entonces, primero tenemos que sumar I más F. ¿Sí? Vamos a sumar I más F. Entonces, miren, chicos, esto de vectores hay que dominar bien porque un solo ejercicio es para llenar el pizarrón. Sí. Entonces, vamos a sumar I más F. Y lo voy a sumar directamente. Entonces, I más F nos va a dar un vector resultante R.
para no estar poniendo I más F. Igual. Ahora, ¿cuánto vale la componente I? Miren, hay que tener la componente I. La componente I vale 14.84, la componente en X, ¿no? 14.84 más la componente F, que es 802. 8.02. Esto nos da 22.86, la primera componente. 22.86. Se nos da aquí 22.86 en I. Vamos con la segunda componente. A ver, tengo que sumar I más F, sí. Y la componente en I es menos 14.84. Menos 14.84. Y hay que sumarle la otra, que es menos 8.92. Nos da menos 23.76. Menos 23.76. Menos 23.76 en J. Nosotros queremos hallar la proyección de E. Hay que ver el vector E. Si me ayudan, por favor, con el vector E. A ver, a memorizar un poquito. Están lejísimos ya los vectores. 13,15 y 7,2. 13,15 y 7,2. Creo que así estaba, ¿o no? Siempre el resultado estamos midiendo en newtons. Hasta ahí lo que he hecho es ya tener mis datos. Ahora, como un proyecto E, el vector E voy a proyectar sobre ¿quién? Sobre R, que es el resultado de I más F. Entonces, la proyección de E sobre el vector R, lo vamos a anotar así, es igual al módulo del vector E por el coseno de teta y por el unitario del vector R. Vamos a revisar esas fórmulas. Yo les di por acá a ustedes proyección y está acá. Si nosotros proyectamos un vector, aquí está. Si nosotros proyectamos un vector cualquiera, si proyectamos B sobre A, entonces B sobre A es igual al módulo del vector que voy a proyectar, es decir, B, por el coseno de teta y por el unitario del vector en el cual me proyecto, que en este caso es A. Eso es lo que yo apliqué acá. Eso es lo que digo. E proyectado en R va a ser igual al módulo del vector que voy a proyectar, es decir, E, por el coseno del ángulo formado entre los dos, que es teta, y por el unitario del vector en el cual me proyecto, que es R, por el unitario de R. Entonces aquí el módulo de E no lo tenemos, el unitario de R tampoco lo tenemos, pues vamos a sacarlo. Empecemos sacando el módulo de E. Entonces el módulo de E va a ser igual, a ustedes ya les enseñé a sacar con la función pol, y van a sacar 13,15, y aquí hay una coma grande, van a poner 7,2. ¿Cuánto sale ese módulo? Ese módulo sale 14,99, como quien dice casi 15. Ahora, si nosotros vemos el original, el vector, nos dice que el módulo de E es 15. Es decir, podemos tomarlo como 15 nosotros, para que nos salga más exacto. Aproximado a 15. 15 newtons, ¿ya? Sí, tenemos el módulo de E. Nos falta el unitario del vector R. Entonces, saquemos el módulo de R ahora. Entonces, el módulo de R es igual a por
nos quedaría aquí 22,86 y menos 23,76. Vamos a ver ese módulo. Sale. $32.97. 32,97, correcto. ¿Dicen cómo era que se aplicaba en la en la calculadora? Ya les enseñé la vez pasada. Ahí al lado del signo más hay una función poll, shift poll, ponen eso con coma y ya les sale. Ahora, el unitario de R es igual al el unitario de R. Va a ser igual al vector R dividido para su módulo. Por lo tanto, el vector R lo tenemos que es 2286 menos 23,76. Dividido para el módulo que acabamos de sacar, 32,97 newtons. Se simplifica el newton con el newton y me queda que este unitario del vector R es igual a 22,86 0,693. 32,97. 0,693, ¿no? Sí, y el otro es menos 0.720. Menos, de todos modos, 23,76 para 32,97. 0.720. Solo un joven está trabajando, los demás nada, pero ya les voy a caer con un taller y una prueba, van a ver. Y esto es adimensional. Listo, entonces tenemos que... Ya. Tenemos ya el unitario, tenemos el módulo, lo único que tenemos que hacer ahorita es aplicar la fórmula. Entonces la fórmula que es lo que me dice que la proyección del vector E sobre el vector R va a ser igual. Sí, recuerden que, ¿dónde está? Por aquí yo les di estas fórmulas. Ya. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estoy? Ya se me fue. Chuta, tanto. Ah, no, acá está. Es igual. Al módulo de E, aquí vamos a aplicar ahorita esta fórmula. Esta fórmula la vamos a aplicar. Entonces, el módulo de E, aquí es, ¿cuánto? 15. 15 por ¿cuánto? Por el coseno de teta. Ay, 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 ahora ¿cómo calculo el coseno de teta? ¿Sí? ¿Cómo se calculaba el coseno del ángulo? Nos falta ese ángulo, hay que calcularlo. Entonces el coseno de teta es igual al producto escalar de E por el vector R dividido para el producto de sus módulos. Entonces el coseno de teta es igual al vector E, que tenemos que es 13,15. Multiplicado por la componente del vector R, que es 2286. Más la otra componente del vector E, que es 7,2
multiplicada por la componente del R, que es menos 23,3076. Y esto dividido para el producto de sus dos módulos, que el módulo de E es 15 por el módulo de R, que no salió. ¿Cuánto nos salió el módulo de R? 32,97. El coseno de teta es igual, vamos multiplicando, sería 13,15 por 22,86. Esto nos da 300,609. Menos 7,2 por 23,76. Irán revisando. 171,072 dividido para 15 por 32, 32,97. 494, 4,55. Entonces el coseno de teta sería 300,609 menos 171,072 es 129. Da 0.261. 53 dividido para 494,55. $0.2619 29. ¿Ya? Entonces teta es igual a coseno a la menos 1 de 0.2619 29. $74,81, ¿no? $74,81. Este sería el ángulo teta que yo estoy buscando. Pues aquí por coseno de cuánto? De 74,81. Ya, y esto multiplicado por el unitario de R, porque así me dice la fórmula, por el unitario de R. Entonces el unitario de R es 0.693 en I menos 0.720 en J. Entonces, la proyección del vector E sobre R es igual 15 por coseno de 74,81 y esto multiplica 0.693. Esto tiene que estar multiplicado por 0.600, 2.72. 2.72 en I. Ahora, asimismo, nuevamente, 15 por coseno de 74,81 y esto multiplicado por 0.720. Me da 2.82. Podríamos dejarlo en 83, 2.83. Y hemos determinado la proyección del vector que nos pedía. Perdón. Bien, entonces, ya. Y nos faltaría el último literal. ¿Cuál es el último literal? El ángulo comprendido entre los vectores F y E, que les dejo para que ustedes lo hagan.
Esto es un ejercicio que yo tomo tipo taller, ¿sí? O tipo prueba. Así que ponerse pilas con esto. Y no tomo de libros, sino que yo mismo me los invento. Bien, vamos a quedar ahí. ¿Alguna pregunta hasta eso? Repasen el texto, repasen, por favor, repasen. Ahí tienen toda la teoría. Y si no entienden algo, pues me dicen que les explique para ver otra manera cómo poderles explicar. Pónganse a hacer el trabajo. ¿Creen que está bien? ¿Para cuándo era la entrega del trabajo? ¿Para hoy día o para mañana? La entrega del trabajo era para el jueves. Ah, ya, sí avanzan todavía. Sí, sí. El ángulo comprendido es el ángulo que forman entre los dos, diga. Sí, tienen que hallarlo con esta expresión. Ah, ya. Con esta expresión. Coseno de teta al producto escalar de los dos vectores dividido por el producto de sus módulos. Ahí encuentra ese ángulo comprendido. Pero ¿solo entre quién? Solo entre F y E. Bien, chicos, vamos a quedar ahí. Me muero, me duele la espalda ya decir. Vamos a quedar ahí, nos vemos la próxima clase.